Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas. En la dirección y conducción, por la More, Sonia Briseida Quijano Juárez. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Shalom, shalom, Ahim y Ahayot, con el placer y la bendición de poder saludarles y compartir el día de hoy la palabra de Yahweh. Doy gracias a nuestro Adón Yeshua por la vida de cada uno de ustedes y por la misericordia derramada en nosotros de poder conceder a nosotros la bendición de tener su bendita Torah en nuestras manos. Vamos a elevar una verajá dando gracias por la palabra de hoy. Baruch et Yahweh HaMevorach, Baruch et Yahweh HaMevorach Leolam Baed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten torato, beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendecid a Yahweh el bendito. Bendito sea Yahweh, el bendito para siempre. Bendito seas Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. El tema que el día de hoy el Padre me permite compartir lleva por nombre Toma tu armadura. Las vestiduras son proféticas en su naturaleza y representan diferentes aspectos del ministerio de Yeshua. La novia debe ir vestida especialmente para la boda, y estas vestiduras representan el corazón y la imagen con la que debemos caminar cada día. Como creyentes en Yeshua, somos parte de este sacerdocio, y las vestiduras son para nosotros hoy. Esto lo vemos en Primera de Kefas 2:9 y en Efesios 6 del 10 al 17. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro? En Primera de Kefas 2:9 nos dice la palabra de Hashem: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim de Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué?
para que ustedes declaren las maravillas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a luz maravillosa. El efod y el pectoral fueron hechos del mismo material que las cortinas que rodean el Mishkan o el tabernáculo, azul púrpura y carmesí, lino fino, torcido y añadido el oro puro. El oro puro no solamente la naturaleza divina, sino el ser un conducto de su presencia. Eso es lo que significa el oro puro, la presencia de Elohim. El oro de las vestiduras fue trabajado con martillo hasta convertirlo en finas hojas de tejido. Estas vestiduras sostenían 12 piedras preciosas, incrustadas en oro con los nombres de las 12 tribus. Estas vestiduras con las piedras vivas estaban sostenidas juntas con un cinturón alrededor de la cintura, conocido como el cinturón de la verdad, verdad que venía de la Torá. En general, toda la vestidura sacerdotal se llama la armadura de Yahweh. Cuando las 12 tribus vienen juntas en la instrucción y la enseñanza de Yahweh, caminando en fe, en emuná y justicia con Yeshua, nuestro Mashiach, la Torá viviente o la palabra de Yahweh, hecha carne, hecha hombre, ellos, Israel, será un vasto y un gran ejército para Yahweh. En Efesiyim 6:10, finalmente, tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda coraza y las armas de Yahweh, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de su cintura, pónganse el pectoral de justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la emuná, en el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno, y tomen el casco de salvación, juntamente con la espada dada por el Rúa, esto es, la palabra de Yahweh. Mientras oran en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Increíble que cuando hablamos de una armadura de Yahweh, pensábamos en una armadura romana. Nuestra armadura es la vestidura sacerdotal. No podemos pensar con mente griega y pensar que la armadura de Yahweh, de la que habla Shaulo en su carta a los Efesios, se relacionaba con una armadura romana. Pero claro, al conocer las vestiduras sacerdotales, nos damos cuenta que lógicamente Shaulo no iba a usar como modelo a su enemigo. Para Shaulo era claro que nosotros, como Kohanim de Yahweh, con nuestro cuerpo como un Mishkan, como una morada, debíamos revestirnos de las vestiduras del sacerdocio para ser poderosos en nuestra lucha espiritual. En Isaías 59:17, en Isaías 59:17, nos dice la palabra de Hashem: se puso la rectitud de coraza,
la salvación como yelmo en su cabeza. Se vistió con ropaje de venganza y se envolvió en un manto de celo. Procuremos ser encontrados en el día de Yeshua usando las vestiduras de los Kadoshim, nuestra armadura completa. En Teilim 132, del 8 al 9, nos dice la Torá: Sube, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu Kedushá, de tu santidad. Sean tus Kohanim, tus sacerdotes, vestidos de justicia, y que griten de gozo tus Kedushim, tus santos. En Isayahu 52:7 nos dice: Cuán bellos son sobre los montes de Israel, son los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando Shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo a Sión: tu Elohim es rey. El Mishkan tenía una carga eléctrica. Los sacerdotes debían entrar descalzos y la única seguridad que tenían era la obediencia a la Torá. Así que podemos entender las palabras de Shaulo al decir en Efesiyim 6:15, en Efesios 6:15, y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. El sacerdote además experimentaba el poder de Yahweh y su fidelidad a su palabra. Una vez entraba en el lugar Kadosh, en el lugar santo, el sacerdote entraba no en su propia emuná, sino en la seguridad de la fidelidad de Yahweh. Esta sería el escudo de la verdad de emuná, la seguridad en quien hemos creído, en nuestro Adón. En la mente hebrea, emuná o fe, o confianza, es una palabra en acción, no en un estado mental. La acción es la obediencia a su palabra. Emuná es creer en la fidelidad de Yahweh, es tener la seguridad de que independientemente de lo que pensemos o hagamos, Yahweh cumple sus promesas y sus pactos. Y es esta seguridad en quien es Él la que ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno. La emuná nos permite caminar en obediencia detrás del más grande y poderoso Elohim. Para nosotros hoy, caminar en obediencia a la Torá, enseñanzas y mandamientos de Yahweh, nos equipa con la espada del Ruach HaKadosh. Aprendimos en Hebreos, en Ibrim, que la Torá, la palabra Yahweh, es la espada de dos filos. En el libro de los Hebreos nos habla que la Torá es como una espada de dos filos. La mitra o la diadema que usaba el sacerdote, hecha de oro puro y con las palabras santidad a Yahweh incrustadas en ellas, es el casco de salvación en Efesiyim 6. La salvación se obtiene en obediencia y santidad. En Revelaciones, Apocalipsis 21-27, nos dice la palabra de Hashem: aunque de ningún modo entrará en ella, la nueva Jerusalén, cosa inmunda, ni que esté relacionada con idolatría y mentira, sino solamente podrán entrar en ella los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Shaulo se basó en la descripción del Cohen para enseñarnos que somos real sacerdocio y nación santa. En Primera de Tesalonicenses 5:7 nos dice la palabra de Hashem: pues los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Mas nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de emuná, de fe obediente y de amor, y la esperanza de salvación como yelmo. En Shemot, en Éxodo 39:30, nos dice la palabra: ellos hicieron el ornamento para el turbante Kadosh, de oro puro, escribieron en él las palabras, apartado para Yahweh, como grabado de sello. ¿Cuántos temas quizás no hemos oído acerca de la armadura de Elohim? Lo cierto es que estos versos nos hablan de la vestidura de un hombre nuevo. Shaulo estaba hablando acerca de la importancia que conlleva para los nuevos convertidos que se han levantado de entre los gentiles, aquellos israelitas que habían perdido su identidad y que vivían creyendo que eran gentiles, aquellos que ya no quieren vivir más de acuerdo a las tradiciones gentiles. Nos dice la Torá en Efesios 4:17. Por lo tanto, yo digo en verdad, en unión con el Adón, insisto en esto: ya no vivan como paganos, con su forma estéril de pensar. Así, las ramas silvestres deben experimentar un cambio radical en su naturaleza hasta el punto de despojarse del viejo hombre. En Efesios 4:22-24, nos dice la Torá: por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim permanezcan renovándose, y se vistan con la nueva naturaleza, creada para hacer semejanza a Yahweh, y se expresa así en justicia y en kedushá, en santidad, que emana de la verdad. La palabra hebrea para vano es shab y significa vacío, sin sentido, sin razón y sin fundamento. Así pues, toda cosa que no tenga fundamento en las Escrituras, como por ejemplo todas las festividades seculares del mundo, son cosas vanas, las cuales no tienen razón para ser parte de nuestra vida, ya sea en servicio a Elohim o cualquier otra forma. Yeshua nos advirtió al respecto en testimonio en Martillahu, en Mateo 15:9. Nos dice la palabra de Hashem: en vano es su adoración por mí, porque enseñan como instrucciones mandatos de hombres. ¿Cuál es el vestido con el que ha de vestirse este nuevo hombre? ¿Cómo lo podemos ver por el contexto y por el recuerdo del pensamiento de Shaulo sobre este tema, tratando desde diferentes perspectivas en casi todas sus cartas? El vestido del creyente tiene gran importancia, no solo desde el punto exterior de vista, sino desde el punto interior de vista, esto es, teniendo en cuenta la consideración de la ética del reino de Elohim. Lo que nos dice en Efesios 4:24, pues dice que debemos vestirnos en dos cosas, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y aquí bien cabría preguntarnos, ¿qué es la justicia? ¿Cuál la verdad de la que debemos vestirnos para estar bajo el reino de Hashem? ¿Cuál es esa verdad con la que debemos de estar vestidos? Pilatos preguntó a Yeshua un día, ¿qué es la verdad? Esto está en Yohanan, en Juan 18:38. Y bien deberíamos ahora preguntar con él, ¿qué es la justicia? La palabra de Hashem es hermosa,
porque ella no nos deja a ciegas ni a medias explicaciones, y ella nos da la respuesta a estas preguntas. Veamos primero qué es la verdad. Primero oigamos a nuestro Santo Maestro decirnos, en Juan 17:17. Yeshua le está diciendo al Padre, Padre, tu palabra es verdad. Y para ese momento, hermanos, Yeshua solo tenía una cosa como palabra de Yahweh. No existía tal cosa como Antiguo Testamento, y mucho menos había un Nuevo Testamento, ya que los llamados evangelios y las cartas apostólicas no se habían siquiera escrito, y esos nombres de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento vinieron posteriormente establecidos por la Iglesia romana. Solo había una cosa que era llamada la palabra de Elohim, y esta se conoce en hebreo como la Torá, instrucción divina. Hoy nosotros la conocemos como los 5 libros de Moshe o Pentateuco en hebreo, o también llamada como Humash. Estaban también los profetas y otros escritos como los Salmos y los Proverbios. Y a esto que llamamos equivocadamente Antiguo Testamento, Yeshua le llamó la palabra de verdad, y en hebreo se llama Tanaj, pacto de Hashem. Torá en hebreo significa instrucción, y se maltradujo como ley. La Torá contiene los mandamientos de Elohim. En el Pentateuco nosotros encontramos los 10 dichos de la boca del Eterno a todo su pueblo, conocido como los 10 mandamientos. Y en la Torá hay mandamientos para Israel, para los reyes, para hombres, para mujeres, para no israelitas, etc. 613 mandamientos en total. Y todos estos mandamientos son la verdad de Elohim. Recuerda conmigo a Yeshua diciendo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora veamos que nos dice en Teilim 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Y en el verso 151 nos dice, cerca estás tú, Yahweh, y todos tus misbot son verdad. Ahora, miremos acerca de la justicia, el mismo Teilim, el mismo Salmo, en el verso 172. Mi lengua pronuncie tus mandamientos, porque todos tus misbot son justos. Creo que aquí hay una gran verdad. Repítala conmigo. Mientras más mandamientos de Yahweh aprendo, guardo y cumplo, más me visto del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Y mi justicia va adelante siendo luz. Amén. Veamos qué dijo Yeshua en Martillahu, en Mateo 5, del 17 al 20. Nos dice la Torá: no piensen que he venido para declarar abrogada la Torá o las palabras de los Nebim, de los profetas. No he venido a invalidar, sino a completarla. Porque en verdad yo les digo a ustedes, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni un ayud, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca un solo de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aun tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca
y enseñe a los hombres cómo obedecerlo, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torá no va más allá de la establecida por aquellos maestros de Torá y Perushim, no entrarás tampoco al reino de los cielos. ¿Sabe por qué hay mucha violencia en el mundo? Violencia en los hogares, violencia en las congregaciones, porque han dejado y se han alejado de los mandamientos de Elohim. Se han hecho sus propias reglas, tanto personales como religiosas, dejando a un lado la voluntad inalterable, incambiable, inmutable de los mandamientos de Hashem. Vestirse con la armadura de la luz, la vestidura de Yeshua. Como sabemos, antes de escribir a los creyentes en Efesios, en Efesiyim, Shaulo le había escrito a los romanos. En esta ocasión les habló de vestirse con las armas de la luz. En Romaim, en Romanos 13:12, nos dice la Torá: la noche casi termina, el día casi está aquí. Así que pongamos a un lado las obras de la oscuridad y armémonos con las armas de la luz. Y afirmando más tarde que la armadura de luz fue la vestidura del mismo Mashiach, Shaulo dice: vestíos del Adón Yeshua HaMashiach. Esto está en Romaim, en Romanos 13:14. Por tanto, Shaulo tiene en mente no cualquier vestidura, sino la vestidura de Mashiach. Vamos a ver las cualidades de la vestidura de Yeshua. Por tanto, como escogidos de Yahweh, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto está escrito en Colosenses, en Colasiyim 3:12. ¿Cuáles son esas cualidades de esta vestidura, de la vestidura de Yeshua? De acuerdo con los dos versos, el 12 y el 13, es una vestidura de santidad, amor, de misericordia, bondad, humildad, paciencia y perdón. De esta manera, la vestidura de luz, la vestidura de Yeshua, comprende cada una de las cualidades mencionadas. Como hemos visto, Shaulo enseña que los efesios se despojen de la vieja vestidura y se revistan del nuevo. Cuando explica las características de esta vestidura, Shaulo añade un nuevo elemento que no había sido mencionado previamente en sus cartas: la justicia. Esto es lo que Shaulo dice: y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Yahweh, en justicia y santidad verdadera. Esto está escrito en Efesiyim, en Efesios 4:24. La vestidura de Yeshua es de varias piezas. Hasta ahora hemos visto que Shaulo establece que si queremos tener suficiente poder para derribar las fuerzas del mal, tenemos que cubrirnos con la armadura de Elohim. Luego vimos que la armadura de Elohim es la vestidura de Yeshua. Pero la vestidura de Yeshua no es hecha de una sola pieza, sino de varias. ¿De dónde vino la idea de varias piezas? Esta es una de las más hermosas enseñanzas de la Torá. Está en relación con las diferentes piezas diseñadas para el Cohen Gadol, como se le reveló a Moshe. La vestidura de Yeshua, prefigurada en las piezas del Cohen Gadol. La vestidura del Cohen Gadol
Estaba compuesta de varias secciones que incluye cada una de las mencionadas por Shaulo en Efesiyim en Efesios 6 del 10 al 17. En la Torá, en Shemot, Éxodo 28 del 1 al 43 y 39 del 1 al 31, encontramos la descripción de las vestiduras de los Kohanim y específicamente las del Kohen Gadol. ¿Cuáles son las piezas de la vestidura del Kohen Gadol? En la Torá en Shemot Éxodo 28:4 se menciona primero el pectoral, en segundo lugar el efod, en tercer lugar la túnica, en cuarto lugar el manto bordado, en quinto lugar el turbante y en sexto lugar el cinto o cinturón. En total son 6 piezas. Y en Efesiyim, en Efesios 6, del 14 al 16, se describen las siguientes piezas de la armadura. Primero el cinto, segundo la coraza, tercero el calzado para los pies, cuarto el escudo, quinto el yelmo, sexto la espada. 6 piezas en total. Cuando el Cohen se estaba vistiendo, colocaba sobre su cuerpo la túnica que cubría hasta sus pies. Luego, sobre este, colocaba un manto o túnica de fino lino, bordado más corto. Enseguida, sobre lo anterior, se colocaba el efod, un cinto especial, en la forma de 2 tirantes. Mantenía el efod en su lugar y servían además para sostener el pectoral, la pieza clave. Una vez que el pectoral estaba colocado en su lugar, la única parte visible del efod era la posterior que cubría toda la espalda del Cohen Gadol. La última pieza de la vestidura de los Kohanim era la mitra sobre su cabeza. Hablemos de la vestidura de luz. ¿Cómo se utilizaban materiales preciosos en la confección de estas piezas? Principalmente el oro y piedras preciosas. Cuando el Cohen Gadol entraba al Mishkan, la luz del sol producía un reflejo magnífico que lo sumergía como en una vestidura de luz, como verdad incuestionable. En Shemot 28:2 define las vestiduras como gloriosas y hermosas. El término hebreo detrás de gloria es kabod. Tan esplendorosas eran estas vestiduras que el Talmud relata que el gran conquistador griego, Alejandro Magno, cuando se encontró con el Cohen Gadol, se inclinó delante de él en reverencia y aseguró que donde quiera que estuviese y ganase una batalla, la imagen del Cohen Gadol, revestido de sus ornamentos, se le aparecería a él como una visión. De esta forma, en el judaísmo del Segundo Templo, las vestiduras se relacionaban con la luz, como la kabod y el esplendor, que venían de Elohim. La coraza de la justicia. Por otra parte, cuando Shaulo habla acerca de la coraza, habla en términos de justicia. ¿Sobre qué base el Ribi Shaulo hace esta declaración? Cuando examinamos la vestidura del Cohen Gadol, entendemos apropiadamente el lenguaje utilizado por Shaulo. Sobre el efod estaba colocado el pectoral. ¿Cuál era el nombre de este pectoral? De acuerdo con Shemot, con Éxodo 28:15, era el pectoral del juicio o de hacer justicia. En el judaísmo del primer templo, esta pieza de la vestidura de Aarón, cuyo nombre hebreo es Hoshen Mishpat, es decir, el pectoral de decisión, sentencia o juicio, era considerado el vestido simbólico de la divinidad. En efecto, Isaías
Isayahu, en el capítulo 59, verso 17, el profeta declaró: se vistió con la coraza de justicia y puso el casco de salvación sobre su cabeza. ¿Por qué era comparado el pectoral con la justicia? La respuesta está en Shemot, en Éxodo 28:30, que nos dice que dentro del pectoral del juicio o justicia estaban colocadas 2 piedras dadas a Moshe. Más tarde se darían a Aarón: Urim y Tumim. Rashi, uno de los más importantes comentadores de la Edad Media, afirmó que había recibido de sus maestros que el Urim y el Tumim no eran piezas manufacturadas como el resto de las partes del Mishkan, sino 2 piedras que contenían el nombre Kadosh, el nombre santo de Yahweh. En consecuencia, era la justicia de Yahweh, que revelaría siempre la voluntad del Creador consultada por medio del Urim y el Tumim. El nombre del Creador estaba relacionado con la justicia y la misericordia de Hashem. El profeta Jeremías, Yirmiyahu, predice un día cuando Yahweh levante su malaj de la casa de David para hacer juicio y justicia en la tierra. Así está escrito en Yirmiyahu, en Jeremías 23:5. Esto es, para manifestar la voluntad de Yahweh, como se hacía por el Cohen Gadol, por medio del Urim y del Tumim, que contiene el nombre eterno. Sin embargo, el profeta fue más allá, para afirmar que el nombre de Mashiach sería exactamente el mismo nombre de Yahweh. Esto fue lo que el profeta dijo: en sus días será salvo Yehudá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Esto está escrito en Yirmiyahu, en Jeremías 23:6. Como sabemos, Yeshua es el Cohen Gadol de la herencia venidera, no de acuerdo con el orden de Aarón, sino de acuerdo con el orden de Melquisedec. Esto está escrito en Hebreos, en Ibrim 6:20 y en Ibrim 9:11. Como Cohen Gadol, Él es nuestra justicia, nuestro Urim, luz, nuestra luminaria, y es también nuestro Tumim, nuestra guía perfecta. Por tanto, Shaulo podía hablar de esta coraza de justicia como la vestidura de Mashiach, para decir con completa propiedad: revestíos de la vestidura de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua, como nuestro Cohen Gadol, lleva sobre sí mismo la justicia que está sobre nosotros. El escudo de la emuná, el escudo de la fe. ¿De dónde sacó el Ribi Shaulo la idea de un escudo de emuná? Si observamos la vestidura del Cohen Gadol, veremos que su enseñanza viene de esta vestidura, como dijimos, sobre el pectoral, donde estaban las piedras del Urim y el Tumim. Elohim mandó colocar 12 piedras preciosas, cada una simbolizando una de las tribus de Israel. Esto está escrito en Shemot, en Éxodo 28, del 15 al 21. Estas 12 piedras formaban un escudo sobre el corazón del Cohen Gadol. Las piedras allí, presentando a los hijos de Israel, brindaban protección a todo Israel. Miremos lo que estaba escrito en él. En Éxodo, en Shemot 28, 29, nos dice la palabra de Hashem: Aarón lleva los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando él entre al Makom Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Yahweh. ¿Qué significa recordatorio continuo delante de Yahweh? ¿Y por qué estaban todas estas piedras colocadas allí? Para que cuando Yahweh las viera
y viera las vestiduras del Cohen, cuando éste entrara en el Kadosh HaKadoshim, en el lugar santísimo, en el día de expiación, se recordara de los méritos de las tribus. Aarón lo utilizó para entrar al Kadosh HaKadoshim, casi cada hora en el día de expiación. Y si no hubiese sido por los muchos méritos que entraban con él y le ayudaban en sus peticiones, hubiese sido incapaz de entrar, por causa de los malajim que estaban ahí. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Que Shaulo menciona en el pasaje de la carta de los Efesios. Si recordamos a Job en el capítulo 1 y capítulo 2, ¿quién se presentaba delante de Elohim y quién lanzaba dardos de acusación a Job delante de Yahweh? Los dardos de fuego del maligno ciertamente son sus acusaciones. En Revelaciones Apocalipsis 12, del 9 al 10, se describe a Hasatán como el acusador. El Ribi Shaulo afirma que así como los nombres de las 12 tribus en el pectoral del Cohen Gadol se convirtieron en un escudo de piedra sobre su base del Urim y Tumim, la justicia de Elohim, y que servía como memorial de Yahweh para protegerlos, sobre la base de la tarea sacrificial expiatoria del Cohen Gadol, llevaba a cabo a su favor. Así Yeshua nos lleva sobre su corazón y nos cubre su justicia. Como está escrito en Romaim 8:33, nos dice la palabra de Hashem. Así que, ¿quién acusa al pueblo escogido por Yahweh? En verdad no Yahweh. Él es el que hace que ellos sean justificados. ¿Quién los castiga? En verdad no el Mashiach Yeshua, quien murió. Más que eso, ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando por nosotros. Consecuentemente, cuando tenemos fe en la tarea que Yeshua constantemente ejerce a favor de nosotros como Cohen Gadol, pues vive siempre para interceder por nosotros. En Hebreos, en Ibrim 7:25 nos dice la palabra de Hashem. Y consecuentemente, Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de Él, puesto que Él vive para siempre y por tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Por Yeshua somos liberados de los dardos del fuego del maligno. Amén. No entramos delante de la presencia de Elohim con el escudo de nuestros méritos. Si así fuera, los dardos de acusación del maligno delante del Eterno nos alcanzarían, pero por los méritos de Yeshua somos salvos. De modo que nuestra emuná en Yeshua es el escudo de emuná que nos cubre de las acusaciones de Hasatán. El yelmo de la salvación. Shaulo menciona el yelmo de la salvación como hemos visto. La figura de la salvación como un yelmo nos viene del profeta Isaías. ¿Por qué Isaías y Shaulo relacionan la salvación con un yelmo? La respuesta está en la vestidura del Cohen Gadol. Como podemos recordar, el Eterno ordenó a través de Moshe que una cubierta o turbante fuera hecho para Aarón. El término hebreo es mitznefet, que también es llamado mikvah ha, cuando se refiere a la cobertura del ministro, que debería llevar los hijos de Aarón. La primera del sumo Cohen era especial, la segunda los Kohanim, los servidores. Esta fue interpretada sobre Shemot 28:40 como Koab, esto es, yelmo o casco,
De aquí que mitznefet o kipá y yelmo son sinónimos. Esta cubierta ministerial o yelmo se cubría la cabeza del Cohen Gadol. Era asegurado por encima con un tipo de corona de oro que llevaba la siguiente inscripción: Kadosh le Yahweh, esto es, apartado a Yahweh. Está escrito en Éxodo, en Shemot 28:36. Debido a la presencia del nombre de Yahweh en el yelmo o mitznefet, debía estar continuamente sobre la cabeza de Aarón para alcanzar Rahamim, misericordia, delante de Yahweh, a favor del pueblo de Israel. ¿Qué era aquello que salvaba o protegía a los hijos de Israel, a punto que podía ser aceptos delante del Eterno? La misericordia del Eterno, que estaba presente cuando el Cohen Gadol fungía sus funciones en el Mishkan. Hoy, esa cubierta es Yeshua, nuestro Mashiach, en donde se manifiesta la misericordia de Hashem para con nosotros al poner nuestra fe en Él. Pero esto no quita que el varón pueda poner por obra, en base a esta fe, una cubierta simbólica usando kipá. Al contrario, es de gran bendición. La espada del Rúa, la espada del Espíritu. Si examinamos cuidadosamente la palabra del Eterno, es vista como una espada. Así lo vemos en Hebreos, en Ibrim 4:12. Miren la palabra de Yahweh. Está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. ¿Dónde está colocada la espada? En la boca del Cohen Gadol, porque con su boca el Cohen Gadol puede repetir el nombre del Eterno en Yom Kippur, el día de expiación. La confesión del nombre Kadosh de Yahweh la convertía en una poderosa declaración emitida en sus labios. Si observamos con cuidado al Mashiach como Cohen Gadol, veremos que de su boca salía una espada aguda de doble filo. Esto lo vemos en Apocalipsis, en Revelaciones 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. En su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como la lumbrera mayor, resplandeciente con todo vigor. Como un asunto de facto, la imagen que se apareció a Yohanan, a Juan, en Patmos, fue la de un Cohen Gadol. Esto fue lo que él vio, lo que él pudo ver. Y así lo escribió en Revelaciones, en Apocalipsis 1:12-15. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorot de oro, y entre los menorot vi a alguien como el Ben Haadam, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, y una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos, como lana de color blanco nieve, sus ojos como llama de fuego ardiente, sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de las aguas que se precipitan. La armadura, las vestiduras del Cohen de Yeshua. Si vemos a Yeshua como nuestro Cohen Gadol,
lo veremos revestido de sus vestiduras de Cohen. Estas vestiduras hablan de su santidad, de su justicia, de su salvación, de su pureza. Estos atributos son los que precisamente Satanás no puede resistir. Los escritos apostólicos nos enseñan que a través de Yeshua somos ahora Melahim be Kohanim, reino de sacerdotes, así como está escrito en Apocalipsis, en Revelaciones 1, del 5 al 6. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos remitió de nuestros pecados con su Neshama, con su alma, y nos confirmó el reino de los Kohanim, sacerdotes para su Elohim y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Somos revestidos con la vestidura de Mashiach, que representa su Kedushá, su santidad, como Aarón cuando estaba vestido de sus vestiduras. La confrontación con Hasatán y su reino solo será exitosa si vivimos en Kedushá, en santidad, revestidos con la armadura de Yahweh, que son las vestiduras de Mashiach, representadas en las vestiduras de los Kohanim diseñadas para Aarón. Calzado los pies con el apresto de la Betzorá, de la noticia de Shalom. Un análisis del mismo texto nos lleva a encontrar que no aparece la palabra calzados, sino una palabra que tiene el verso que tiene que ver con ligar o amarrar, y hacer alusión a amarrarse las correas de las sandalias a los pies, lo que nos hace recordar las palabras de Yohanan, de Juan el Inmensor, Juan el Bautista: no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Así dijo él, de las sandalias de Mashiach. Por último, recordemos que el Cohen Gadol no se calzaba para entrar en el lugar santo. La Torá prescribe que el Cohen tenía que lavarse las manos y los pies en el santuario. Esto lo vemos en Shemot, en Éxodo 30, 19, 21. En Éxodo, en Shemot, también nos relata que cuando el Eterno se le apareció a Moshe en la zarza ardiente, Yahweh le ordenó quitarse el calzado de los pies. Yehoshua, en Yehoshua 5:15 nos dice: el jefe del ejército de Yahweh respondió a Yehoshua: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, Kadosh es. Y Yehoshua lo hizo así. Si tú estás en el lugar que el Eterno te manda, si estás delante de su presencia, si haces lo que el Eterno te ordena en sus mandamientos, tus pies tienen el calzado que solo el Eterno te puede calzar. Para ello, debes estar descalzo de lo tuyo, pues Yahweh no va a ponerte calzado sobre tu calzado. Debes descalzarte para que el Eterno pueda decir de ti: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la Betzorá, del que anuncia la Shalom, del que trae buenas nuevas de bien, del que anuncia a Yeshua la salvación, del que dice a Sión: tu Elohim reina. Amén. Hermanos y hermanas, Ahim Yahayot, quitémonos y despojémonos de nuestra vieja naturaleza para ser revestidos y calzados con las vestiduras de la verdad y de justicia, que por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach somos justificados, somos perdonados y limpiados para ser confirmados
como su real sacerdocio en servicio del reino de Yahweh. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer su nombre sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes Shalom. Shalom, Shalom. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem melech, Hashem malach, Hashem